Qué bien que mantienen el contacto con nosotros, José Ramón Rodríguez, Magua Moquete Paredes. Estamos tratando de llevarle un programa un tanto distendido sobre la política o de la política norteamericana, que ha sido el eje más trascendente que hemos tenido estos países nuestros en vías de desarrollo. Y a mí no me gusta decir mucho en vías de desarrollo, me gusta decir países, vamos a llamarlo emergentes, buscando nuevos espacios económicos, sociales, determinantes en todo esto, porque tenemos tanta riqueza. Lo que pasa es que muchas veces están muy mal administradas. José Ramón, eres un excelente maestro, un educador con unas coberturas muy especiales. Ha proclamado en cada uno de los escenarios la educación y la conformación que debemos tener en este instante. El Ministerio de Educación ha reiniciado un proceso que para nosotros es muy importante. El presidente de la República ha demostrado con la debida objetividad de que este ministerio debe seguir fortaleciéndose, naturalmente dentro de lo que es la óptica de la comunicación a través de los medios televisivos, radiales y todo esto. Fulcar es el ministro, ha puesto un interés muy marcado, naturalmente aunado con los preceptos más importantes de la comunicación. ¿Cómo se puede manifestar todo esto si existe ese gran dinamismo en este instante, si existe la gran motivación de que los estudiantes puedan asimilar y que haya un nivel de repercusión a nivel de la educación del país concerniente a este proceso? Porque muchas veces el interés está ahí, pero la conectividad puede fracasar, y no que quiero ser completamente negativo en todo este precepto, pero se hace necesario de que tengamos unos niveles de comunicación lo suficientemente amplios para que la objetividad de la conformación educativa se pueda determinar. El presidente también ha felicitado de manera muy abierta de que educación ha ensamblado en la currícula moral y cívica. Y yo motivo también que religión deben hacerlo. Sí, bueno, yo creo, Magua, que la educación en la República Dominicana, sobre todo la educación preuniversitaria, tanto a nivel inicial, básica y media, tiene su falencia, que lo único que la pandemia hizo fue develarlo, hacerlo público, lo que era prácticamente un conocimiento generalizado en todo lo que hacemos educación y opinamos sobre la educación. Todo lo que se está haciendo en estos momentos es mejor que no hacer nada. No significa que es lo que deberíamos estar haciendo o lo que mejor pudimos haber hecho. Significa sencillamente que no haber hecho nada era peor. Y eso yo creo que hay que reconocerle a las presentes autoridades. Ahora, nosotros tenemos males históricos en materia de la educación, Magua, que nosotros tenemos que sentarnos como sociedad y volver a mirarnos hacia adentro. Una mirada generalizada a la educación como se hizo a raíz del plan decenal en el 1992, donde la sociedad dominicana en su conjunto se reunió, se sentó cara a cara y definimos cuáles eran los problemas de la educación dominicana. Y fíjate que en ese momento 5 problemas básicos fueron identificados como los problemas en educación. Teníamos un problema de cobertura. Se hablaba de que más de 400, de 300 a 400,000 niños y niñas quedaban fuera de la escuela por falta de aula. No teníamos la manera de resolver, de darle cobertura a todos los niños en edad escolar porque no teníamos cantidad de aula. Un segundo problema identificado fue la obsolescencia de la ley que teníamos y la obsolescencia del currículum. Se demostró que el currículum en la República Dominicana no respondía a las demandas de desarrollo de la sociedad dominicana y del mundo que comenzaba a ser global. Teníamos un problema de inadecuación de los edificios
de los edificios existentes. Teníamos falta de aula, pero los edificios que teníamos no eran adecuados. Teníamos un problema de profesionalización de los maestros. Los maestros en su mayoría no eran licenciados en educación, habían hecho su programa normal primario en una de las extensiones de lo que hoy se conoce como el Instituto Nacional, Superior de Formación Docente Salomé Ureña, y no habían vuelto a estudiar. A partir del 92 hay un despertar y volvemos a las aulas, pero muchos de los maestros que estaban en las aulas con calidad migraron a otras profesiones, se fueron al derecho, se fueron a contabilidad, porque les rentaba económicamente más entre los años 80 y los años 90. Entonces, el otro problema que tuvimos era la brecha digital. Es decir, había una gran brecha entre lo que la sociedad del mundo estaba viviendo en materia de la tecnología y el rezago que teníamos nosotros como sociedad en la escuela. De esos problemas, nosotros resolvimos 2, vamos a decir 3. Tenemos hoy cobertura total, se construyeron la cantidad de aulas necesarias, se arreglaron o se modificaron las aulas. Nuestros edificios responden a los estándares internacionales. Cambiamos la ley, tenemos una ley general de educación desde el 97 que ya está siendo obsoleta en estos momentos, pero tuvimos una nueva ley a partir del plan nacional. Y los maestros están titulados, no profesionalizados. Pero todavía tenemos problema de la brecha y de la calidad de los docentes. Mira, hay un asunto, José Ramón, y esta parte que está tocando en este momento es de mucha trascendencia porque nos permite a nosotros transmitir un mensaje dentro de lo que debe ser una excelente educación nuestra. Hemos visto a muchos ministros de educación que han maximizado su interés en la conformación de que las aulas estén abiertas, tengan participación concretamente los estudiantes, pero no hemos valorado, si se quiere, los textos, la didáctica que se puede exhibir dentro de las aulas, cómo se puede exponer cada uno de esos conocimientos fundamentales hacia la preparación de nuestra juventud, de nuestros jóvenes. Y vamos a utilizar una palabra trillando, que son el presente y el futuro inmediato o mediato de nuestra sociedad. Hay factores sumamente importantes que hay que tomar en consideración dentro de lo que debe ser una educación integral, por lo menos el conocimiento fundamental de la lengua española, el conocimiento fundamental de nuestros historiadores, el conocimiento abierto de las artes en nuestro país y una serie de factores que deben tomarse en consideración en la currícula del Ministerio de Educación, pero más que todo el interés que puede tener el Ministerio de Cultura. Yo siempre he dicho de que por qué necesariamente tenemos que focalizar la educación en el país directamente con educación, cuando tenemos cultura, que es el conocimiento más amplio, mucho más universal en la preparación. Debe existir una especie de una sinergia entre ambas instituciones para que el sumo y las condiciones fundamentales de nuestros estudiantes puedan ampliarse de manera muy clara. Y es por esto de que yo he valorado el esfuerzo de la Refinería Dominicana de Petróleo, Refidonza, que ha canalizado una serie de actividades en los diferentes pueblos. Y te pongo como caso específico el municipio de Jaina, donde hay escuelas, fortalece las casas de la cultura, fortalecen algunos clubes y lleva unos conocimientos musicales dentro de lo que es la preparación de nuestros estudiantes para que tengan elementos fundamentales en este gran concierto de sus condiciones a nivel nacional. Sí, pero fíjate, Magua, que todo eso o sea, yo no que me estoy saliendo, sino lo que quiero buscar es una integración. La refinería patrocina programas educacionales. Vamos a utilizar auspicia. Ok. Pero, ¿qué tal si la refinería
se sienta con el ministerio y diseñan un bachillerato en materia de producción y manejo de combustible. Y tú tienes a bachilleres estudiando cómo refinar el petróleo, cómo optimizar el uso de los combustibles. Y tú tienes a técnicos de la escuela a la refinería produciendo sus propios técnicos medios y bajos desde la escuela secundaria. Más que enseñarlo o apoyar una escuela de música que es correcto y es válido, ¿por qué no crear las condiciones para que de la escuela salgan los técnicos que van a venir a la refinería o que van a venir a las entidades que tienen que ver con minería, materia de energía en sentido general? Entonces, para mí, es esa parte lo que nos hace falta a nosotros en la educación. Es decir, que nosotros nos focalicemos en producir desde la escuela el técnico que necesitamos. No es verdad que todo el mundo tiene que ir a la universidad, Magua. El hecho, nosotros tenemos las universidades llenas de personas que luego no van a tener la oportunidad de insertarse en el mercado laboral porque no tenemos espacio o porque se están formando en áreas que el país no necesita. Entonces yo creo que sí, y valoro y que esté auspiciando programas de esa naturaleza, pero sería correcto si se dirigieran más a formar técnicos que ellos necesitan en su área de trabajo. Bueno, de todas maneras, yo estoy convencido de que la sociedad dominicana, en términos generales, tiene que aumentar los criterios de conformación hacia su auténtica definición. Por lo que, y digo auténtica definición porque se hace necesario de que los jóvenes puedan asumir una serie de controles fundamentales en el conocimiento. Y yo quisiera extender este comentario, que podamos incluir a Infotep, el Instituto de Formación Técnico Profesional, que en este momento unifica una serie de conocimientos técnicos, tecnológicos para nuestra sociedad, y que nosotros tenemos los instrumentos, pero parece que los niveles de aplicabilidad no son lo más adecuado posible, o no tenemos los escenarios, o no tenemos el patrón político fundamental. Ojalá que Luis Abinader pueda retomar cada uno de estos elementos para que la sociedad dominicana pueda seguir creciendo en términos más amplios. Uno de mis desafíos y de mi anhelo es ver cómo nosotros podemos de verdad, a nivel de sociedad y de hombres y mujeres interesados en tener un país mejor, cómo nosotros mejoramos la oferta educativa que tenemos. Porque tú acabas de mencionar, Magua, el caso del Infotep. El Infotep antes tenía una modalidad que te requería de un octavo aprobado. Un muchacho que había desertado de la escuela, de primero o segundo de bachillerato, podía entrar a alguno de los programas del Infotep y tener la formación técnica que le permitía inclusive convertirse en un técnico calificado dentro de su área. Hoy eso ha variado. Hoy se requiere, para ciertas acciones formativas, se requiere ser bachilleres. Pero hay muchos estudiantes que desertaron de la escuela. Entonces, el énfasis de nosotros como sociedad es que muchos de los programas que el Infotep está brindando como educación alterna debería ser parte de lo que se hace desde la escuela secundaria. Nuestras escuelas secundarias deberían ser el motor del Infotep. Esa formación técnico-profesional que en el Infotep tiene todas las condiciones para ser mucho más abarcadora de lo que es, estuviera potencializada si eso se estuviera haciendo desde la educación secundaria, como de manera obligatoria. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros no podemos seguir formando nada más bachilleres para la universidad.
nosotros no tenemos que hacer la intermediación del trabajo. Nosotros tenemos que nuestros muchachos y muchachas que salgan del bachillerato deberían salir con una formación técnica que les permita ofertarse en el mercado laboral como mano de obra calificada. Y eso es un desafío que todavía la educación dominicana tiene. Mira, yo estoy un poco preocupado y esa parte para mí es muy importante, José Ramón, y tú que eres un maestro, y disculpa que te estoy tuteando. No, adelante. No, entonces, era un maestro, era un formador, pero ¿hasta qué nivel uno puede inducir a los estudiantes a una educación media, a una educación tecnológica, cuando pueden tener una vocación mucho más ampliada en el conocimiento profesional? Entonces, no sé, lo estamos limitando, eso es lo que no me gusta, o sea, lo estamos limitando, o sea, ¿por qué necesariamente lo podemos llevar hacia una educación media, tecnológica? Y ahí se quedan, se profesionalizan en esa área, buscan un nivel de espacio sustancial, pero llegan ahí, pero ellos lo que quieren es ser un profesional más ampliado, en vez de ser un técnico quieren ser un ingeniero, en vez de ser un enfermero quieren ser un médico. Entonces, realmente nosotros estamos limitando a esos estudiantes, llevándolos sencillamente a ese nivel intermedio. Entonces, hay que buscar esa otra parte, hay que buscar ese otro sentido también. Pero fíjate porque que lo estamos limitando. nosotros tenemos una agenda nacional de desarrollo que dice lo que nosotros necesitamos. Si el Estado Dominicano necesita para los próximos 15 años 5.000 enfermeros técnicos, no licenciados en enfermería, porque las licenciadas en enfermería en los hospitales tienen unas funciones, no te bañan un paciente, no te lo mueven de la cama, no te la llevan al baño, eso lo tiene que hacer un técnico. Cuando tú profesionalizas a ese enfermero y lo haces licenciado, él adquiere un nivel que ya no te hace algunas cosas que te lo hace el técnico. Entonces, si tú dices, yo necesito 5.000 enfermeros dentro de 10 años, eso tengo que sacarlo de la escuela. Yo lo oferto. Es decir, de esos 5.000 estudiantes que van a estudiar enfermería, tú dices que hay 1.000 que su proyecto de vida es ser médico. Bueno, entonces el Estado te le dice, mira, hazte enfermero, tienes un trabajo y el Estado te va a propiciar las condiciones para que tú sigas estudiando medicina a la vez que tú sigues brindando un servicio en los hospitales como enfermero. Pero el Estado Dominicano en este momento hace ese nivel de aportación. Yo pienso que no. Bueno, entonces es ahí, por eso te digo que no es una limitante. Lo que el Estado tiene que decir es, yo necesito tantos profesionales, es decir, una universidad como la Universidad Autónoma de Santo Domingo no puede estar graduando gente que el Estado no necesita. El Estado tiene que decirle, mire, yo necesito 1.000 enfermeros, yo necesito 1.000 esto, y eso es lo que yo te voy a pagar. Bueno, es una situación un tanto interesante, pero ojalá de que de una manera u otra haya un mercado para que estos jóvenes puedan seguir desarrollando sus actividades, actividades profesionales en el campo más ampliado y que la administración pública lo pueda asumir. Vamos a hacer una pequeña intervención, regresamos con este espacio, Foro de Opinión, José Ramón Rodríguez, Maguamo, ¿qué te paredes?